El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Sean bienvenidos en este día, queridos hermanos. Agradecimiento hay por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecimiento al Señor por su fidelidad, su misericordia. En este día, como matrimonio, como familia, venimos a elevar nuestras súplicas al trono de la gracia y de la misericordia, pidiendo al Señor por el matrimonio y la familia. Y para eso necesitamos la presencia sagrada del Espíritu Santo, para que sea Él el que dirija el ministerio de oración, para que ese culto familiar nunca falte en el hogar. Ese es el principal motivo de invitarte a que Cristo entre a tu hogar, para que Él dirija, hermano, esa familia y edifique esa familia. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor su fidelidad, su misericordia. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o estás en un lugar público, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que eleves una oración, busca la reverencia, hermano. A donde te encuentres, Dios promete oír toda oración. Busquemos respeto y reverencia al dirigirnos al Padre Celestial por medio de la justicia de Cristo. Nos vamos a poner de rodillas pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que Él guíe este ministerio y dé gracia en tu matrimonio. Padre Celestial, unidos humildemente nos acercamos al trono de la misericordia. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Aquí de rodillas, Señor, suplicamos ante todo que no tomes en cuenta, Señor, las actitudes. No mires el pecado, Señor,
voltea tu rostro y no traigas a memoria la falta. Te rogamos ante todo que nos des la oportunidad de edificar nuestro hogar. Hemos fallado como padres, no hemos hecho tu voluntad y rogamos, Señor mío, que des gracia, Padre, para que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos vencer toda área espiritual y rogamos, Señor, por nuestras familias. Oramos por nuestros hijos y nietos y suplico que donde se encuentre tu luz y tu verdad penetre sus corazones. Hacemos oraciones por las familias y rogamos ante todo que nos des la oportunidad, la luz que necesitamos, Señor, para vencer, Señor, cualquier defecto. Ayúdanos, Padre. Pedimos que la sangre de Cristo nos lave, nos limpie, nos santifique ante ti. Y rogamos que tú dirijas el ministerio de oración, las cadenas de oración, y que bendigas en este día la familia, el culto familiar. Oramos ante todo por los hogares desbaratados, las familias que están desunidas, y te pido tu bendición, Señor. Edifica, edifica casa, Señor, y da gracia, Padre, para que cada día busquemos más la luz y dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos llevando el hogar y la familia. Y quisiéramos poner la base del ministerio del culto familiar. Está en el Salmo 94, 22. Y vamos a pedir al Señor que su gracia se derrame en esta oración que hemos elevado y de lo que Dios nos va a hablar en este día. Dios va a dar gracia en esta súplica. Mas Jehová ha sido por mi refugio y mi Dios por roca de mi salvación. Queridos hermanos, vemos que a través de la palabra de Dios, Dios nos habla que siempre Él está dispuesto a ser un refugio, a ser una esperanza. Pedimos humildemente que en este día, de lo que se va a testificar, hermanos, son sentimientos que confunden. ¿Cuántas veces nos confundimos con la fe y los sentimientos? Son dos cosas diferentes. Pero oigamos lo que Dios habla acerca de sentimientos que confunden la fe. Por eso en este día lleva lápiz y papel, anota lo que Dios nos habla y en los momentos que tú estás pasando por alguna dificultad, por algún problema, busca su palabra. Ahí encontrarás el refugio y la esperanza. Por eso estamos llevando en este día la familia. Sergio, sentimientos que confunden de lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Amén, así es. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos enseña cómo durante el transcurso de la vida de su profeta, del salmista David, fue un hombre, hermanos, que desde su juventud, él tuvo el llamado del Señor. Él atendió con toda humildad, porque era un hombre recto, porque era un hombre humilde. Desde muy joven, aproximadamente 17 años de edad, él fue ungido por el Señor y fue escogido para una obra magna que el Señor le había encargado. Durante el transcurso de su vida, David, hermanos, tuvo muchos altibajos. El Señor siempre tuvo misericordia, compasión y lo usó a él como un estandarte para llevar la salvación y para llevar la fe del Señor a su pueblo. Pero durante el transcurso de su vida, la Biblia nos relata de que así como hubo momentos en que se conservó firme en su fe, obediente al Señor y sobre todo, hermanos, en el temor de guardar sus preceptos y sus mandamientos, él también tuvo caídas. Como todo hombre, tuvo debilidades, él tuvo momentos tormentosos de aflicción, de dolor, y él cayó muchas veces en desobediencia porque faltó a los requerimientos de Dios. Es por eso que en el Salmo 94:2, como lo hemos leído, él en esos momentos de debilidad se acercaba a Dios y en su fe, hermanos, él buscaba la presencia de Dios para refugiarse, para tener una cobertura, para pedir protección. Y él lo manifiesta en esas palabras: mas Jehová me ha sido por refugio. La palabra, el verbo ha sido, hermanos,
nos da una idea de continuidad. Él buscaba al Señor en momentos de debilidad, pero cuando Él expresa qué ha sido, nos da la idea de que Él continuaba en esos momentos de duda, en esos momentos de confusión o tal vez de debilidad y se refugiaba en el Señor. Y Él continuaba diciendo, y mi Dios por roca de mi confianza. Él cimentaba su fe en la roca de su confianza que es Cristo Jesús. Así que hermanos, en cualquier momento de nuestra vida, cuando pasemos por este tipo de circunstancias, la misma palabra de Dios, hermanos, nos indica, nos señala dónde debemos de refugiarnos. Y esa sería una de las preguntas. Cuando nosotros estamos confundidos, cuando nosotros estamos pasando cierto tipo de tribulaciones, ¿en quién nos refugiamos? Muchos buscan el consejo de hombres, muchos buscan el consejo de amigos, pero el consejo supremo, hermanos, lo encontramos aquí en su santa palabra, la palabra de Dios. Muchos hermanos de los que están buscando con sinceridad la santidad del corazón y la pureza de la vida, están constantemente desanimados y cuestionándose a sí mismos su falta de fe. Y aquí es donde viene, hermanos, el contraste, de que cuando nosotros tenemos una fe bien cimentada, nuestro refugio es Jehová. Pero cuando tenemos una fe debilitada, ahí es donde confundimos los sentimientos, la falta de fe. Muchos se sienten alejados de Dios porque confunden el sentimiento con la fe. El sentimiento, hermanos, es un estado emocional que se manifiesta por las circunstancias del momento. Cuando nosotros estamos preocupados o cuando nosotros tenemos alguna alegría, hermanos, se manifiesta en nuestro cuerpo natural por una emoción. Y esos son los sentimientos que afloran del hombre, las emociones. Sin en cambio, hermanos, la fe es muy diferente al sentimiento, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos expresamos nuestros sentimientos, pero con fe. ¿Por qué? Porque confiamos en la misericordia de Dios. Porque toda la obra del hombre, hermanos, debe de provenir por la fe que tenemos en Dios, en contraste con la obra del hombre mundano, que confía en su propia fuerza, que confía en su propio poder y que confía en sus propios pensamientos. Y no es malo cuando son canalizados de una manera correcta, pero cuando viene un desánimo, cuando viene una duda o cuando viene una confusión, ahí es entonces donde nosotros debemos de manifestar nuestra confianza en el Señor. Es por eso que la fe, hermanos, como la misma Biblia lo dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros por fe muchas veces, hermanos, creemos que el Señor va a hacer cosas o va a cambiar las cosas a nuestro favor porque creemos en Él. Pero si nosotros nos enfocamos a nuestras propias fuerzas, a nuestros propios sentimientos, es muy probable que fracasemos. La fe, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en el creyente que está comprometido con Dios. Aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo número 6, la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. La mente del hombre natural es limitada, en contraste con la mente ilimitada de nuestro Creador. Aquí tenemos que definir que para tener fe tenemos que ver las cosas ilimitadas de Dios, porque el hombre natural
que tiene la mente limitada, confía en sí mismo, deja de percibir las cosas de Dios. Por eso es de que decíamos que el hombre espiritual, hermano, está convencido que hay cosas que se deben de aceptar por fe. Y esto es importante. O sea, yo debo de estar convencido de que si estoy pidiendo las cosas correctas delante de Dios, yo por fe confío en que el Señor me las va a dar. ¿Por qué? Porque son cosas que agradan. Mi conducta, mi manera de hablar, mi manera de obrar, mi manera de pedir. O sea, todo ese tipo de cosas, hermanos, son las que agradan a Dios siempre y cuando estén en armonía con los pensamientos de Dios. Pero si yo busco cosas egoístas o cosas placenteras o cosas que no tienen ningún beneficio, entonces es muy posible, hermanos, que fracasemos. Es por eso, hermanos, que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que no tiene fe, hermanos, manifiesta un espíritu de temor, un espíritu de resentimiento, un espíritu de duda y finalmente desesperación. Es por eso que luego las cosas no salen como uno quisiera que salieran. ¿Por qué? Porque hay un estorbo, porque hay algo que nos impide avanzar para tener la confianza en Dios, como el salmista lo declaraba. La Biblia, hermano, nos presenta varios casos en los cuales siervos y siervas del Señor, por falta de fe, hermano, sufrieron consecuencias. Y nosotros debemos de aprender de ese tipo de experiencias para que nuestra vida, hermanos, se pueda corregir, para que nuestra mente pueda ser conducida por los caminos del Señor. Vamos a presentar el ejemplo, o más bien vamos a recordar el ejemplo de cuando el Señor hace un pacto con Abraham y le promete que a través de su descendencia iba a ser multiplicada para dar el mensaje de la salvación. Y le decía el Señor, dice, así como ves las estrellas de los cielos y como ves los granos de la arena del mar, dice, así va a ser multiplicada tu descendencia, siendo que Abraham no tenía descendencia, siendo que Sara era estéril. Y aparte de eso, ya estaban en la etapa de su vejez. Cuando escucha esto, Sara se ríe. ¿Y sabe por qué se ríe? Porque duda. Vamos a leer ese pasaje que se encuentra aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 18 y el versículo número 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, después de que le dio la promesa, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Si nosotros nos fijamos, hermanos, el Señor se está dirigiendo a Abraham, o sea, no se está dirigiendo a Sara, se está dirigiendo a Abraham. Dice, ¿por qué se ha reído ella? Y luego dice, ¿será que es cierto o será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Ella dudaba porque era una mujer estéril, porque en ese entonces, hermanos, tenía más de 90 años de edad y ella ya no tenía la capacidad humana para concebir un hijo. Sara se había reído, el Señor la había escuchado, pero se rió, hermanos, por su incredulidad, porque sus sentimientos, hermanos, se confundieron. Porque cuando Dios le da la promesa, hermanos, no la toma como promesa. Pero lo más triste, hermanos, es de que no le hace caso a Dios, sino que duda lo que Dios mismo le está prometiendo. No percibía, hermanos, ella por fe lo que Dios estaba diciendo. Por eso la escritura lo hemos leído, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay cosas que por fe, hermanos, por muy imposible que sean para la naturaleza humana, Dios las puede hacer. Por eso Sara, hermanos, se reía porque tenía un corazón incrédulo. Por fe ella no percibía lo que Dios le estaba diciendo. Él anteponía su condición física de vejez,
su esterilidad, porque no había podido concebir, y sus sentimientos, hermanos, se confundían. En el versículo 14 de aquí de Génesis 18, la escritura sigue diciendo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, esta fue la contestación de Jehová. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahí es donde nos debemos de enfatizar y debemos de reflexionar, hermanos, en estas promesas que nuestro Dios nos da. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y aquí cada uno de nosotros tenemos que meditar, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer un resumen, hermanos, de la vida que hemos vivido y de la que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que tengamos un futuro mejor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, y aquí ya le está diciendo, o sea, convéncete de lo que te estoy diciendo, de lo que te estoy prometiendo, porque al tiempo señalado voy a regresar o volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O sea, el Señor se estaba sujetando al tiempo natural de la concepción de la mujer, que nosotros sabemos que son aproximadamente 9 meses. Es el tiempo natural, por eso la Escritura dice, al tiempo señalado volveré a ti. Dios, hermano, se dirige a Abraham, pero Abraham sí creía. Abraham sí conocía al Dios omnipotente. Pero para corregir la incredulidad de Sara y para fortalecer su debilidad en la fe, a ella le pregunta que Dios no hace, nos hace principalmente cuando estamos pasando por tribulaciones o momentos de amargura, esa pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, nosotros, hermanos, debemos de recordar estas promesas, por eso las estamos leyendo. En momentos difíciles, en cualquier tipo de circunstancias que sean imposibles para nosotros, la Escritura nos da esta promesa. Por eso nuestra fe debe de estar firme. Por eso leíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y estas mismas palabras, hermanos, que usa el ángel en la anunciación de María, cuando a ella también le promete que iba a tener al Mesías, al Redentor del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, un pasaje de cuando el ángel del Señor le dice que iba a tener un hijo. Vamos a leer aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 1 y el versículo 35, donde la Escritura dice, y respondiendo el ángel le dijo, ¿a quién? A María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Recordemos, hermanos, que María era una mujer que estaba desposada, es decir, estaba comprometida para matrimonio, para casarse con José. Ya tenía ese compromiso, pero sin en cambio era virgen. Y fue cuando se le apareció el ángel y le dio esta promesa. María, hermanos, con mucha humildad, aceptó esta promesa y no dudó, porque las circunstancias del momento, hermanos, señalaban que era el momento en que se iba a cumplir la promesa, que el Redentor del mundo vendría a través de una mujer, iba a nacer el Salvador del mundo para traer el mensaje de la salvación. Y María se sintió privilegiada por esa promesa que se le daba. Ella era virgen,
pero creyó en el poder del Espíritu Santo para que concibiera, y el ángel, confirmando su promesa con otro hecho milagroso. Y vamos a leer, hermanos, cómo la misma escritura nos va confirmando de que no se contradice, sino que la misma promesa que le había dado a María, que era virgen, era una jovencita, de que a través de ella iba a venir el Hijo del Señor, concebida por el Espíritu Santo, también se lo confirma mediante la vida de su prima Elizabeth. Elizabeth, por el contrario, también era una mujer de edad y también era una mujer estéril, pero también ella, por mediación de Dios, hermanos, iba a concebir también en su vejez. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 1 y el versículo 36, la escritura dice, y he aquí tu parienta Elizabeth. O sea, hablando el ángel, le está hablando a María. ¿De quién? De Elizabeth. Dice, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, la obra del Espíritu Santo, hermanos, cuando nosotros tenemos fe, nos presenta este pasaje bíblico donde nos podemos dar como María, una jovencita, virgen, le habían dado la promesa de que a través de ella iba a venir el Redentor del mundo, pero a su prima, y aquí viene el contraste, ya en su vejez, que también era estéril, que no podía concebir, el ángel del Señor le dice que ya estaba en su 6º mes de embarazo y que también iba a dar a luz un hijo. Elizabeth, hermanos, tenía aproximadamente 90 años de edad y además la escritura dice que era estéril. En cambio, Dios manifestó su poder y en respuesta a la oración que le iba a conceder un hijo. Este tipo de situaciones, hermanos, se deben de vivir por fe. Ahí es donde nuestras emociones y sentimientos, hermanos, deben de estar apoyados en la fe en Dios. Caso contrario al que leíamos de Sara, Sara dudó porque tenía incredulidad, porque su fe no estaba cimentada. Sin en cambio, María y Elizabeth, hermanos, fundamentaban su fe, creían en lo que Dios les estaba prometiendo. Aquí en el versículo 37 de San Lucas 1, la escritura dice y da esta promesa, porque nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Dios. Esta promesa, hermanos, la tenemos y hay que apropiarnos de ella. Nada hay imposible para Dios. Y aquí nos presenta este caso de esterilidad, este caso milagroso de concepción en una virgen, para mostrarnos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Entonces, las circunstancias de nuestra vida, que muchas veces son emocionales, que muchas veces son accidentales, que muchas veces son causadas por una mala decisión, Dios las puede arreglar de una manera imposible para el hombre, porque la escritura lo dice, para Dios no hay nada imposible. La incredulidad, hermanos, muchas veces nos embarga y ahí es donde se confunden los sentimientos. Muchas veces nosotros somos los que ponemos las barreras y que no creemos en las promesas de Dios. Sin en cambio, hermanos, la escritura lo señala muy claro que para Dios no hay cosa imposible. El hombre, como David, en su debilidad, y lo comentábamos, cometió muchos errores. Usted y yo, hermanos, vamos a cometer muchos errores en el transcurso de nuestra vida. Pero al igual que David, hermanos, se refugiaba en Jehová y ponía por cimiento la roca, que es Cristo Jesús. O sea, podemos salir adelante. Porque si caemos, hermanos, nos tenemos que levantar.
O sea, no nos tenemos que quedar en esa condición caída, porque ahí es donde el adversario aprovecha. Cuando usted lo ve caído el adversario, hermanos, él no tiene piedad porque no la conoce. Y viene desgracia tras desgracia, tragedia tras tragedia. Pero cuando nosotros tenemos la fe en Jesús, hermanos, nos levantamos. Y aun y cuando volvamos a caer, Él, en la fe que ponemos, nos vuelve a levantar. Cuando las personas deciden concentrarse mirando la crisis que están pasando o el problema difícil que les cuesta trabajo avanzar, ahí es donde confunden su sentimiento por la falta de fe. Pero si deciden mirar la grandeza y el poder de Dios, entonces avanzarán. Poner los ojos en Cristo, hermanos, es lo único que nos va a fortalecer. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 32 y el versículo número 17, la escritura dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. O sea, tenemos que meditar. Usted, ¿cuántas veces ha visto la inmensidad del cielo? ¿Cuántas veces ha visto la profundidad del mismo cielo, hermanos, donde vemos innumerables números de estrellas? Usted se ha preguntado quién las ha puesto en su lugar, porque es una inmensidad tan grande, hermanos, que no se pueden contar. Por eso es de que nosotros confiamos en el poder de Dios, porque Él las puso, y no nada más las puso, les dio nombre una por una. Hasta el día de hoy, hermanos, el hombre no ha tenido la capacidad para contar el número de estrellas, de galaxias que existen en el mundo. Perdón, que existen en el universo. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Por eso aquí el profeta lo decía: tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, porque para ti no hay nada difícil. Hasta el día de hoy, hermanos, el hombre no ha sido capaz de llegar a la profundidad del mar. Usted sabía que hay profundidades del mar que el hombre no ha podido llegar por su gran tecnología. Pero sin en cambio, hermanos, el poder de Dios hizo cosas inexpugables que solamente le corresponden a Él. Y ahí es donde nosotros podemos ver la majestuosidad de Dios. El hombre es limitado, pero el Señor es ilimitado. Dios, hermanos, es omnipotente. O sea, tiene esa virtud. Él creó todas las cosas y por lo tanto no hay nada imposible para Él. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que saber avanzar por fe. No nos tenemos que dejar de confundir por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, porque el hombre ve, hermanos, lo que sus ojos pueden mirar, pero Dios ve mucho más adelante de lo que nosotros vemos. Dios está viendo al futuro, a nuestra salvación, y el hombre egoístamente, hermanos, está viendo en sí mismo. Dios ve, hermanos, y piensa en lo que puede dar, y el hombre piensa en lo que puede obtener. Ahí está el contraste, hermanos, del pensamiento del hombre y del pensamiento de Dios. Por eso la Escritura dice: para ti no hay nada difícil. Hay que saber avanzar por fe. Vamos a ver el caso de Moisés, que exhortó al pueblo de Dios a confiar en Jehová ante la amenaza del adversario. El pueblo de Dios estuvo cautivo 430 años en Egipto. Egipto representa el pecado. Egipto representa el adversario. Pero cuando Dios levanta a Moisés como legislador, como caudillo, como liberador o libertador,
los saca de esa tierra de pecado y los encamina hacia la Canaán celestial, pero tenían que pasar por ciertos tipos de dificultades, y ahí es donde se iba a manifestar la fe del pueblo de Dios y el poder de Dios. Aquí en el versículo 13 de Éxodo 14, la escritura dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios, o sea, el adversario, la maldad, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Vamos a quedarnos con esa promesa de esta última frase. Dice, los egipcios, es decir, la adversidad, que hoy habéis visto, nunca más para siempre la veráis. Parece, hermanos, que las palabras se contradicen en esta promesa. Dice, nunca más para siempre. Nunca más es jamás, pero dice para siempre. Es decir, que ni siquiera pensemos, hermanos, que vamos a caer en la misma situación cuando ponemos nuestros ojos en Dios y confiamos en sus promesas, aunque el adversario esté acosando, esté perturbando, esté molestando. Tenemos la promesa. Dice, nunca más, para siempre lo veréis. Moisés, él se sentía incómodo, se sentía apenado, porque recordemos, hermanos, que Dios había manifestado su poder a través de las plagas que había hecho caer Egipto, para ablandar el corazón de Faraón, porque no los dejaba salir. Y el pueblo de Dios había visto toda esa manifestación de poder de Dios, y cuando llegan a un lugar donde ellos se sentían aprisionados por varias circunstancias, entonces es cuando Moisés les da esta promesa, dice, no temáis. Pero vamos a seguir leyendo. Aquí en el versículo 14 de Éxodo 14, la escritura dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y la pregunta, cuando usted tiene algún tipo de adversidad en su vida, ¿usted está tranquilo o usted está intranquilo? O sea, la condición del hombre, hermanos, los sentimientos que se confunden y la emoción que nos embarga, nos hace caer en un estado de intranquilidad, de temor, de duda, de confusión. Pero sin en cambio, hermanos, el que está cimentado y el que cree en las promesas de Dios, creemos en que la batalla no es nuestra, la batalla es de Jehová. ¿Y por qué es de Él? Porque se la hemos puesto en sus manos. Por eso dice, estaréis tranquilos. O sea, ¿cuál es la dificultad que pasamos? ¿Cuál es el inconveniente que para nosotros es imposible? Hemos leído que para Dios no hay nada imposible. Hemos leído que Jehová va a pelear por nosotros. Estate tranquilo. Nuestras luchas, nuestros pesares, nuestras tribulaciones son adquiridas, hermanos, porque muchas veces el mismo hombre las provoca. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento y reconocemos que hemos errado, entonces debemos de confiar en Dios. Lo único que pide del hombre, hermanos, es confiar en Él y hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Orar, tener esa comunión con Dios. Y ellos ya lo habían hecho. O sea, por eso es de que se manifestó esta promesa en el pueblo de Dios y ellos quedaron tranquilos porque ya habían orado. En Éxodo capítulo 14 y el versículo 10 nos damos cuenta cómo a pesar de las circunstancias adversas, ellos ya habían clamado a Dios. Éxodo 14, 10, la escritura dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Versículo 10, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Se da cuenta cómo en el momento de la tribulación
ellos clamaron a Jehová. Por eso Dios después les da la respuesta, que estuvieran tranquilos, porque la batalla era de Jehová. Pero ¿cuáles eran las circunstancias que rodeaban al pueblo de Dios? Porque ellos se sentían desesperados, confundidos y dudando en el poder de Dios, aun y cuando ya habían visto milagros. Para los ojos humanos, su situación, hermanos, parecía desesperada. Y vamos a tratar de narrar este hecho por lo que estaban viviendo. Ellos veían, hermanos, al este de donde ellos estaban, veían el mar rojo que estaba delante de ellos. O sea, no podían cruzarlo. Al sur, hermanos, veían una grande cadena de montañas que no podían escalar. Al oeste veían un gran desierto que no podían pasar. Y al norte venían los ejércitos del adversario o de Egipto. Por ellos se sentían acorralados, ya no tenían salida. Para ellos ya era imposible buscar la salida. Iban a caer en las manos del adversario y el adversario los iba a destruir. Su escape, hermanos, era imposible. ¿Cuántas veces nos hemos sentido, tomando esta analogía, en la misma situación? Sabemos problemas que no podemos resolver, como si fueran grandes montañas que no podemos escalar. Los problemas, hermanos, que luego nos sentimos como si estuviéramos solos en un desierto. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, que esas mismas situaciones las vemos como un mar que no podemos cruzar? Y aparte de eso, hermanos, el adversario está atrás de nosotros, porque vienen problemas tras problemas. Y esa misma situación lo pasaba al pueblo de Dios, problemas por todas partes. Para ellos ya era imposible salir de esa situación. Por eso ellos clamaron a Jehová. El Señor permitió todo ese tipo de situaciones, pero para que lo buscaran. Y es lo que tenemos que hacer. Cuando estemos en ese tipo de situaciones, rodeados de problemas, tras problema, debemos de clamar a Jehová. No como último recurso, sino para que entendamos, hermanos, que por fe nosotros podemos alcanzar de sus promesas, porque lo hemos leído, para el Señor no hay nada imposible. Bueno, pero ¿qué hicieron? O sea, en medio de este tipo de tribulación y de situación difícil, ¿qué hicieron? Aparte de orar. Bueno, aquí en el versículo 15 y 16 de Éxodo 14 nos dice qué es lo que hicieron. La escritura dice, entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 15 y 16, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Esa fue la instrucción de Dios. O sea, ellos veían algo imposible. ¿Cómo van a avanzar sobre el agua? Pero el Señor por eso se dirige a Moisés. Dice, bueno, tú tienes fe en mí. Entonces, ¿tú por qué clamas a mí? Haz lo que yo te digo y verás el poder de Dios. Y Moisés creyó. O sea, Moisés no dudó. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Obedecer a Dios. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Alza tu vara. Él posiblemente en ese momento no sabía ni qué iba a pasar, pero él obedeció, porque sabía que su refugio estaba en Jehová. Y él alzó su vara. Y luego le dice, extiende tu mano sobre el mar. Entonces aquí ya entiende Moisés lo que Dios iba a hacer. Y divídelo. Ahí está la orden. O sea, Moisés dudó. No dudó. Moisés obedeció. Algo imposible para el hombre es posible para Dios. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar seco. Y esa es la pregunta. ¿Usted ha visto un mar seco? Bueno, hemos visto ríos secos que están secando por la situación que estamos viviendo. ¿Pero usted ha visto un mar seco? Jamás.
Nosotros lo creemos por fe, porque Dios así lo quería. Dice, ¿por qué clamas a mí? El pueblo ya había orado. Y ahora tenían que activar su fe y hacer algo. Cuando usted ora, hermanos, por alguna situación en específico, por fe, usted debe de creer que Dios lo está oyendo y que por fe Dios le va a dar la respuesta. Siempre y cuando su oración sea en armonía con una petición humilde, sincera, que usted le hace a Dios. No debe ser egoísta, sino que debe de ser sincera para un beneficio espiritual. Alza tu vara y extiende tu mano, dice la Escritura. La pregunta está, o sea, ¿por qué Dios no abrió el mar? Así como hemos visto o lo hemos leído, que Dios hizo los cielos y la tierra con su voz. La pregunta es, ¿y por qué Dios no abrió el mar? Dijo, mar, ábrete y que pasen. Porque Moisés tenía que activar su fe. Por eso le dice, alza tu vara. Ahora la pregunta está, ¿la vara tenía poder? La vara simboliza, es un símbolo. La vara simboliza autoridad. Por eso hemos visto que hoy en día los monarcas tienen una vara. ¿Y esa vara qué significa? Poder. Pero eso es bíblico. A Moisés se le dijo, alza tu vara. O sea, el poder de Dios se va a manifestar a través de la vara. Y extiende tu mano. Cuando le dice extiende tu mano, hermano, significaba que él tenía que esforzarse por hacer algo. O sea, no el hecho de tener la vara iba a actuar, sino que Moisés tenía que activar su fe. Y no en la vara, sino en lo que significaba la autoridad de Dios. Por eso, hermanos, él deseaba que Moisés, que era dirigido por Dios, activara su fe. Y Moisés lo hizo. Porque si Moisés hubiera dudado, hermanos, posiblemente no hubiera pasado ese milagro. Pero Moisés no dudó. Por ello él extendió su vara y alzó la mano. Representa, hermanos, el esfuerzo del hombre. Nosotros confiamos en Dios. Tenemos fe en Dios, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que esforzarnos, así como Moisés extendió su vara, señalaba que el esfuerzo humano, junto con la promesa de Dios, que es divina, se deben de conjugar para que el Señor nos dé una respuesta. Este hecho, hermanos, donde se conjugan lo divino con lo humano, es la manifestación de la fe del hombre. Si usted a cualquiera le pregunta que si tiene fe, le va a decir que sí tiene fe. Pero ¿qué fe es la que manifiesta? ¿La fe en sí mismo? ¿La fe en su poder? ¿La fe en su esfuerzo? ¿O la fe en Dios? Ahí está la diferencia. O sea, ¿qué fe es la que tenemos? Por eso, si usted le pregunta a cualquiera que si tiene fe, le van a decir que sí. Pero es muy diferente tener fe en las cosas del mundo a tener fe en Dios. Y eso es lo que la Biblia nos está presentando. Porque tener la fe en Dios, hermanos, nos va a mostrar que hay cosas imposibles para el hombre, pero que para Dios son posibles. Es por eso que vamos a ver otro ejemplo bíblico, donde se va a manifestar, hermanos, que el sentimiento no se debe de confundir con la fe. En la quinta visión que tuvo el profeta Zacarías, de las 8 que se le presentaron por medio del ángel, dirige estas palabras a Zorobabel. O sea, vamos a dar un contexto de lo que vamos a leer. Zorobabel, hermanos, era un caudillo que Dios levantó durante la salida del pueblo de Dios que había sido cautivo durante 70 años en Babilonia.
que por cierto, esa salida, hermanos, fue parcial, porque fueron varias salidas que tuvieron. Pero en esta última, el Señor levanta a Zorobabel. Era un personaje, hermanos, temeroso de Dios, valeroso, que tuvo autoridad sobre el pueblo y el pueblo confiaba en él. Y Zorobabel, hermanos, tiempo después fue el primer gobernador de Israel ya liberado de la cautividad de Babilonia. Con ese contexto vamos a leer lo que dice la escritura aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo 4 y el versículo número 6. La escritura dice: entonces respondió y me habló diciendo, ¿quién? El ángel le estaba hablando. Esta es palabra de Jehová. O sea, y tenemos que ver la secuencia. O sea, se le presenta en visión al profeta Zacarías. Se le presenta en visión un ángel. Y el ángel le dice que trae un mensaje por parte de Jehová. ¿Para quién? Para Zorobabel. Es decir, el Señor le habla a Zacarías en visión. Le trae un mensaje de parte de Jehová. O sea, el Señor le habla a Zacarías. Perdón, al ángel. El ángel le trae el mensaje a Zacarías. Pero el mensaje era para Zorobabel. Se da cuenta cómo el Señor usa, hermanos, los medios adecuados para que nos llegue a nosotros una palabra de Dios que dice, no es con ejército ni con fuerza. Y esta es la promesa. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, qué hermoso mensaje, hermanos, que a través del ángel, por boca del profeta, para su siervo Jerobabel, dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel y el pueblo de Dios se encontraban deprimidos, porque ellos venían de una cautividad. Ellos tenían una capacidad muy reducida, porque llegaban a su pueblo, que había sido arrasado. No tenían recursos para restaurar la santa ciudad que había sido destruida. Pero también, hermanos, tenían oposición del enemigo. Y eso es lo que el adversario hace. Siempre el adversario, hermanos, nos va a poner oposición para estar en las cosas de Dios. Por eso decíamos que no hay que confundir, hermanos, los sentimientos con la fe. Porque si ellos hubieran actuado por sentimientos, hubieran quedado deprimidos, desolados, humillados, atribulados. Y mucha gente hoy en día así vive. Hay mucha gente que está deprimida, que se siente humillada, que se siente despreciada, que se siente sola. ¿Y sabe por qué? Porque el adversario está en oposición a ellos. Por eso el mensaje del Señor para Zorobabel era de que no era por su propia fuerza. Por eso dice, no es con ejército, o sea, no es con tu fuerza, no son con tus recursos, sino con mi espíritu. Y ahí está el secreto, hermanos, para que nosotros podamos tener una vida victoriosa. Confiar en el Espíritu Santo, que es el que nos va a librar de toda situación adversa. Porque lo hemos leído, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí en Isaías capítulo 31 y el versículo número 1, la escritura dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Cuando estamos en ese tipo de condiciones que nos sentimos humillados, deprimidos, atribulados, adoloridos, y no buscamos a Dios, hay quienes descienden a Egipto por ayuda. Es decir, que piden ayuda a quien no se la deben de pedir. Egipto representa la adversidad. Y muchos, en lugar de recurrir a Dios, recurren a sus propios recursos.
y confían en caballos, o sea, signo de fortaleza, y su esperanza ponen en carros, es decir, en el poder que les representaba el ejército que tenían. Y mucha gente pone su fe en consejos, mucha fe pone su fe en las cosas que ve, mucha gente pone su fe en cualquier tipo de circunstancias, hermanos, que no son de Dios. Dice, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Usted se ha dado cuenta, hermanos, que existen muchos, y lo voy a decir tal como es, muchos charlatanes que le leen a usted las cartas, que le predicen el futuro, que se comunican con los muertos, que son magos, que son astrólogos, que son encantadores y que a usted le pueden resolver sus problemas. Hoy en día existe todo ese tipo de cosas y la palabra es lo que nos está diciendo. Dice ahí a los que descienden a Egipto y se está refiriendo a ese tipo de situaciones. Confían en su fuerza, confían en sus mentiras, confían en lo que le están diciendo y aparte de lo que le engañan, le cobran. Eso es una realidad. Por eso la Escritura dice al final, no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. La Escritura, hermanos, es tan clara que nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo. Isaías reprende al pueblo de Dios porque buscaban ayuda de los paganos y confiaban en sus armas de guerra, en sus carros, jinetes, y tristemente, hermanos, se alejan de Dios. Esta triste realidad, como lo hemos mencionado, se vive en nuestros días. Y ahí es donde los sentimientos se confunden, las emociones se confunden, porque nos dejamos llevar, hermanos, por lo que nos dicen, por lo que nos sugieren, ¿sí? Y abandonamos lo que Dios nos dice, lo que tenemos que hacer. Y ya por último, hermanos, en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 8, nos da una promesa para no caer en este tipo de situaciones. Y nos dice qué tenemos que hacer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está la promesa y ahí está lo que la Escritura nos dice, lo que tenemos que hacer para no tener sentimientos que nos confunden, sino para tener una fe establecida, una fe en confianza. Dios nos invita, hermanos, a estar cerca de Él, porque Él está cerca de nosotros. Y es mediante la fe y el arrepentimiento la limpieza de las manos. Por eso dice, limpiar las manos. Cuando usted se lava las manos es para quitarse la mugre. Espiritualmente, limpiar las manos es quitar el pecado. Por eso dice, vosotros pecadores, limpiad las manos. Cuando usted quita el pecado de su vida, deja de ser pecador. Pero mientras no se lave las manos, es pecador. Y vosotros, los de doble ánimo, el doble ánimo desaparece, hermanos, porque nuestra lealtad a Dios debe de ser indivisible. Nosotros no tenemos que estar en dos pensamientos. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Quiere el Señor, hermanos, que con lo que hemos leído en su santa palabra, Dios haga la obra en cada uno de nosotros y de que aprendamos a vivir por fe. No nos dejemos confundir por los sentimientos, por las emociones y mucho menos por el egoísmo. Nuestra oración, como siempre, hermanos, es por lo que hemos leído, que cada versículo caigan en su corazón y que sea la propia palabra de Dios quien haga la obra en cada uno de nosotros. Esa es nuestra oración. Amén. La promesa que nos da en este día el Señor, ¿habrá algo imposible para Él? Acércate, querido hermano, a través del culto familiar
Invita a nuestro Señor Jesucristo a que Él more en tu hogar y sea edificado en la roca firme. Vamos a hacer la oración en este momento, a suplicar la ayuda del Espíritu Santo para que esta palabra, hermano, siembre esa semilla y haga un fruto de verdad en tu corazón. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque a través de oír tu voz, a través de buscar de tu refugio, tú prometes, Señor, en cualquier situación, estar con nosotros. Te rogamos ante todo, Señor, que nos perdones, que la sangre del Cordero nos lave, nos limpie y santifique cada día nuestra vida. Suplico ante todo, Señor, por los matrimonios, por las familias, especialmente por los padres. Como madres, como padres, necesitamos el consejo divino. No permitas la indiferencia, Señor. Sabiendo hacer lo bueno, cometemos faltas. Y te rogamos que nos ayudes para que el hogar esté cimentado en la roca que es Cristo. Suplico tu protección y bendición para cada uno de nosotros. Toca, Señor mío, el corazón de aquel que con incredulidad, Señor, ha escuchado tu palabra. Que el Espíritu Santo dé la convicción y que a través de un escrito está, Él compruebe que lo que tú has hablado, tu boca lo ha mencionado. Bendice grandemente, Señor, el matrimonio, la familia y edifica la casa. Gracias, Señor, por tu santa palabra, que ha sido el cimiento de esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y que Dios bendiga nuestro hogar, nuestra familia. Es el deseo de nuestro corazón que el Señor edifique cada día la casa. Bendiciones. Amén.